Hablaremos en esta ocasión sobre las características funcionales más importantes de las arterias, venas y la microcirculación. Pero antes, quiero platicarles el porqué de la demora y uno de los motivos para seguir haciendo estos videos. Hace algunas semanas estuvimos participando en una clase con el grupo estudiantil de oncopatología, grupo que tengo el honor de coordinar en este ciclo. Sin los futuros galenos que ven y su gran labor en pro del aprendizaje, nada de esto sería posible. En esta ocasión hablamos sobre un caso clínico y revisión del tema síndrome poliglandular autoinmune tipo 2. Con ellos realizamos en cada sesión un concurso de conocimientos y a los ganadores se les otorga un premio que ayude a su formación. Con esto hemos notado que se mantienen más motivados y atentos. Me fue muy grato también estar con el grupo estudiantil de cardiología, grupo que está conformado también por entusiastas alumnos que se encargan de la ardua tarea de fomentar estas actividades académicas. Con ellos estuvimos hablando de un caso clínico y revisión del tema hipertensión arterial sistémica, un tema de suma importancia en nuestra población. Además, junto con varios colegas, contribuimos para que el grupo de instructores de anatomía humana participara en el concurso nacional de morfología y neuroanatomía, concurso en el que, vale la pena mencionar, ganaron un segundo y tercer lugar. Por cierto, en algunos días, junto con un grupo de brillantes médicos, galenos a los que tengo el honor de llamar mis amigos, llevaremos a cabo el segundo simposium del Seminario de Ciencias Médicas. Serán 2 días de aprendizaje sobre temas de suma importancia en medicina. Tendré el gusto de participar con el tema prediabetes, un problema que considero nos concierne a todos. No sé, pienso que donde muchos solo ven a estudiantes de medicina intentando aprender, yo veo al futuro pediatra de nuestros nietos, al geriatra de nuestros padres, al neurocirujano de nuestros hermanos o al cardiólogo que nos va a atender el día de mañana. Y por ende, todo lo que hagamos en favor de su formación, mientras más herramientas tengan para desempeñar su futura función, será bueno para todos. Es por ello, en parte, que seguiré insistiendo en este espacio. Ahora sí, empezamos con los aspectos importantes de la función de las arterias, venas y la microcirculación. Estos ductos conforman un sistema de distribución, extracción, difusión y filtración respectivamente. Pero, ¿cómo lo hacen? Para ello, debemos recordar algunas características mencionadas en sesiones anteriores. Por ejemplo, la mayor cantidad de tejido elástico que tienen las arterias, que les confiere la capacidad de distensibilidad, un aspecto relacionado a su vez con la presión. O por ejemplo, la cantidad de músculo liso que tienen las arteriolas, como vemos aquí en la imagen, que les da la capacidad de contraerse o dilatarse según los requerimientos. Y por eso son los principales determinantes de la resistencia que ofrecen los vasos al flujo. Vemos que todos los vasos tienen endotelio, que dentro de sus múltiples funciones se encuentra la de la regulación local del flujo o la presión. Vemos también que los capilares solo tienen dicho endotelio, característica que ayuda a la difusión del contenido de la sangre a las células o viceversa. Comenzamos con las arterias, cuya función primordial será la de distribución del contenido. Para cumplir con dicha función tiene una característica importante, la distensibilidad, que mencionábamos viene determinada por la cantidad de elastina en sus paredes. Esta propiedad es de suma importancia. Por un momento, imaginemos que las arterias principales fuesen tubos rígidos. Eso implicaría que como el gasto cardíaco es intermitente, también el flujo hacia los tejidos lo sería. Y además, la fuerza que se opondría a la salida del volumen del ventrículo, la llamada poscarga de la que ya hablamos, sería mayor. Por tanto, sería necesario emplear mayor energía para impulsar dicho volumen. Por lo anterior, se entiende que esas fibras de elastina generen un flujo continuo al estirarse y después regresar a su tamaño original. Y esto nos sirve para entender lo que va a ocurrir en estados de hipertensión arterial. Si esa elastina se sustituye por colágeno, entonces ahora el corazón tendrá que vencer una mayor fuerza y eso, con el paso de los años, genera cambios estructurales en la llamada cardiopatía hipertensiva, que pueden culminar incluso en insuficiencia cardíaca.
De ahí que entendemos la importancia del control de las cifras tensionales en dichos pacientes. Eso explica, en parte, el por qué la mayor prevalencia de hipertensión arterial sistémica proporcional a la edad, teniendo una prevalencia mayor al 70% a partir de la octava década de la vida. La distensibilidad también es de utilidad en la práctica, ya que genera una onda que podemos palpar en forma de pulsos, siendo estos más prominentes en las grandes arterias, por la proporción de elastina, y menos en las regiones distales, como vemos aquí en la imagen. Es por ello que cuando queremos evaluar la presencia de pulsos, por ejemplo, en la reanimación cardiopulmonar avanzada, lo hacemos en las arterias proximales, como las carótidas, donde van a ser más evidentes. Otra propiedad muy importante de las arterias es la de tener niveles de presión en un rango que sea lo suficientemente alta para mantener la perfusión de los tejidos, pero no tanto que termine generando daño a los mismos. Es por ello que decimos que la presión arterial es un signo vital. Y para esto, el organismo tiene una serie de mecanismos que se encargan de su homeostasis. Pero ese será el tema de la siguiente clase. Por el momento, pasamos al siguiente grupo de vasos sanguíneos, las venas y sus respectivas funciones. Hemos dicho que su función principal es la de extracción de las moléculas que vienen de las células. Además, funcionan como reservorio de sangre y para esto se valen de su propiedad llamada capacitancia, que se refiere a la relación entre el aumento del volumen y el aumento de la presión. En el caso de las venas, por sus paredes más delgadas, por menor cantidad de tejido elástico, tejido fibroso y músculo liso, puede ser hasta 24 veces mayor su capacitancia comparado con las arterias, como vemos en la imagen, pudiendo albergar mayor cantidad de volumen, el 64% del total. Otra propiedad es la de modificar su resistencia ante determinadas situaciones como la orientación espacial del cuerpo por el efecto de la gravedad, así como la constricción o dilatación mediadas por el sistema simpático. Además, esto nos sirve para entender el por qué algunos fármacos actúan como venodilatadores, como los nitratos, y así disminuyen el retorno venoso y con ello el consumo miocárdico de oxígeno, así como la presión venocapilar a nivel pulmonar. Es por eso, en parte, que se utilizan para tratar la angina o el edema agudo pulmonar. Y como hemos visto en clases anteriores, estas presiones venosas se modifican por efecto de la bomba músculo-venosa. Es por ello la importancia de la actividad física para prevenir o tratar algunas de las principales enfermedades venosas. Ahora bien, hemos dicho que una de las principales funciones del aparato cardiovascular es llevar moléculas que necesitan las células y recoger las que no. Y toda la magia ocurre aquí. Todos los procesos que se requieren para ello ocurren en esta zona, la microcirculación, que tiene estas características estructurales, constituido por una arteriola, los capilares y finalmente una vénula. Al inicio de estos capilares, lo que se conoce como extremo arteriolar, presenta una zona muscular llamada esfínter precapilar, que se encarga de regular el flujo que pasa por dichos capilares. También pueden existir estos vasos que pasan de la arteriola a la vénula y que también tienen músculo, las llamadas metaarteriolas, o sin tejido muscular en las llamadas derivaciones arteriovenosas. A los capilares se les divide en función de su grado de permeabilidad. Así tenemos a los capilares continuos, que son los más abundantes. Dentro de sus características observamos las hendiduras revestidas y las uniones intercelulares. Este tipo de capilares se presentan en el músculo esquelético y sistema nervioso, aunque en este último carecen de hendiduras en la barrera hematoencefálica. Después tenemos a los capilares fenestrados, que se caracterizan por endotelio delgado y por las fenestras o ventanas que discurren de un lado al otro de la célula. Se presentan sobre todo en el intestino delgado y las glándulas exócrinas. Y finalmente tenemos a los capilares sinusoidales, que además de las ventanas tienen grandes huecos. Este tipo de capilares, como el nombre lo indica, se encuentran en los sinusoides, como en el hígado, la médula ósea o en el vaso. Ahora, desde el punto de vista funcional,
A nivel de los capilares ocurre el proceso más importante, que es el intercambio de sustancias, desde y hacia las células. Para ello podemos dividir la función del endotelio en vasoactiva y pasiva, es decir, la modificación de la función por medio de la conducta contráctil del músculo liso o cuando no depende de ello. Esta función vasoactiva modifica el diámetro de las arteriolas, metaarteriolas y el esfínter precapilar, es decir, se modifica la resistencia y por tanto se va a modificar el flujo. Y es muy importante recordar que el flujo, la resistencia y la presión están relacionadas como lo establece la ley de Ohm, adaptada en este caso para la función vascular. En específico, la resistencia vascular, como hemos dicho, depende sobre todo de las arteriolas, pequeñas arterias y capilares. Es por ello que hoy estamos hablando de flujo, es decir, el volumen de sangre que llega a los capilares, modificado por las resistencias, es decir, el diámetro aquí, aquí o acá. Pero más adelante veremos que estos mismos mecanismos también afectan a la presión arterial, lo que hay antes de esta zona. Entonces, tenemos que para esta función intervienen sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras. Empezamos con los vasodilatadores. El más importante a nivel local es el óxido nítrico, el cual se produce por un aumento de las fuerzas de cizallamiento, es decir, la presión que genera el flujo sobre las células endoteliales, o por activación a través de un receptor. Esto activa la enzima óxido nítrico sintetasa tipo 3, que cataliza la reacción del oxígeno y la arginina para formar el óxido nítrico. El mecanismo a través del receptor es importante porque varias sustancias actúan como vasodilatadores de manera indirecta, activando este receptor. Como vemos en la imagen, por ejemplo, la histamina se une a receptores H1 y H2 y genera vasodilatación a través de este óxido nítrico. Es por ello que, como veremos en las clases de farmacología, algunas manifestaciones de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 generan edema mediado por la histamina y se utilizan fármacos antihistamínicos que precisamente bloquean esos receptores y por tanto la fuga de líquido hacia el espacio intersticial. O esto nos sirve para entender el papel tan importante que tiene la histamina como mediador químico de la inflamación. Además de la histamina, también la acetilcolina genera vasodilatación a través del óxido nítrico. Es por ello que un reflejo vagal que libera acetilcolina puede generar vasodilatación tan importante que haga caer las resistencias periféricas y por tanto la presión arterial y termina generando un síncope. Otro vasodilatador es la bradicinina, que también funciona como mediador en la inflamación y que también participa en una forma de presentación del angioedema, que precisamente se le llama bradicinérgico, para diferenciarlo del histaminérgico. Esta bradicinina normalmente es degradada por la enzima convertidora de angiotensina. Es por ello que uno de los efectos adversos de los fármacos inhibidores de esta enzima sea el angioedema. Otro vasodilatador importante es la prostaglandina I2 o también llamada prostaciclina, que como vemos en la imagen se forma a partir del ácido araquidónico gracias a las enzimas ciclooxigenasa o la prostaciclina sintasa y termina generando relajación del músculo en las arteriolas. De esta forma entenderemos mejor tanto el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos sobre la ciclooxigenasa, pero también, muy importante, los efectos adversos. Por ejemplo, el uso de AINES, sobre todo los COX-2 selectivos, aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Pero por qué? Porque si bloqueamos predominantemente este efecto de la prostaciclina, habrá mayor agregación plaquetaria y por tanto riesgo de trombosis, y porque se inhibe su efecto vasodilatador y puede haber un aumento de la presión arterial, que a su vez ese aumento de la presión arterial genera daño al endotelio y aumenta el riesgo de trombosis.
O también entenderemos mejor los efectos tóxicos a nivel de la mucosa gástrica. Al disminuir la producción de prostaglandinas, se pierde la regulación del flujo y disminuye la producción de moco y bicarbonato, que son mecanismos de protección contra el jugo gástrico. También esa pérdida de la regulación del flujo en los vasos a nivel renal, provocada por los AINES, explica el potencial riesgo de toxicidad a nivel de estos órganos. En algún momento ya hablábamos de los efectos de los péptidos natriuréticos como vasodilatadores. Otras moléculas vasodilatadoras son la adenosina, los hidrogeniones, el potasio y el dióxido de carbono. Este último explica el por qué los pacientes con apnea obstructiva del sueño, que como el nombre lo indica, dejan de respirar por un proceso obstructivo durante el sueño, pueden presentar cefalea matutina porque los vasos cerebrales son especialmente sensibles al dióxido de carbono que se acumula por las noches y genera una vasodilatación a este nivel que a su vez va a condicionar la cefalea al despertar. Otro mecanismo para la vasodilatación es el relacionado con el metabolismo de las células, que provoca una disminución del oxígeno a nivel tisular, un aumento del dióxido de carbono y una disminución del pH local. El ejemplo más importante es el provocado por el ejercicio. Aquí vemos graficado este efecto del metabolismo y la disponibilidad de oxígeno sobre el flujo hacia las células. Tenemos ahora a la contraparte, los vasoconstrictores. Dentro de ellos, el que mayor potencia presenta es la endotelina, la cual se libera en situaciones de hipoxia crónica. Es por ello que se utilizan fármacos que bloqueen los receptores tipo A en algunas formas de hipertensión pulmonar. Tenemos también a la vasopresina, que se une a receptores V1A y genera esta vasoconstricción. Hay que recordar que también se puede unir a receptores V2 a nivel de la nefrona y frenar la uresis. Por ello es llamada también hormona antidiurética. La angiotensina 2 también tiene un efecto vasoconstrictor a corto plazo sobre su receptor AT1, aunque el eje renina-angiotensina-aldosterona tiene múltiples efectos biológicos que merecen un apartado especial. Es por ello que revisaremos esto en la siguiente clase. También, como sabemos, el efecto vasoconstrictor de la noradrenalina. Es por ello que un grupo de antihipertensivos son aquellos fármacos que bloquean los receptores alfa-adrenérgicos, como el prazosin, o los que además bloquean receptores beta, como el carvedilol o el labetalol. También tenemos al tromboxano A2, que se genera también por la ciclooxigenasa, especialmente la tipo 1 que contienen las plaquetas. Es por esto que además de ser vasoconstrictor, también favorece la agregación plaquetaria. Y es así como el ácido acetilsalicílico puede actuar como antiagregante plaquetario al bloquear a la ciclooxigenasa tipo 1 de las plaquetas. Y esto también nos ayuda a entender su uso para disminuir el riesgo de preeclampsia. Otro ejemplo importante es el calcio. La entrada de calcio en las células musculares favorece la constricción. Es por ello que se utilizan fármacos antagonistas de estos canales de calcio, como antihipertensivos como el nifedipino o el amlodipino. Ahora bien, si el objetivo principal de todo esto es llevar moléculas a las células y recoger otras que no requieren, significa que estos cambios en el diámetro de las arteriolas, los esfínteres precapilares y las metaarteriolas permiten o no el flujo hacia los capilares y a su vez hacia las células. Pero no es una función de todo o nada. El líquido puede pasar hacia los capilares, pero requiere de cierto rango de presión para poder pasar del capilar a las células. Se requiere de un equilibrio de fuerzas, denominadas fuerzas de Starling. Son cuatro. La llamada presión hidrostática al interior del capilar, la presión hidrostática en el espacio intersticial y la llamada presión coloidosmótica, también llamada presión oncótica, tanto en el interior del capilar como en el espacio intersticial. Entonces tenemos una presión hidrostática capilar que empuja el líquido hacia afuera de él mismo.
y una presión hidrostática intersticial que empuja el líquido hacia adentro del capilar. Y tenemos una presión coloidosmótica que mantiene el líquido al interior del vaso y una presión coloidosmótica intersticial que mantiene el líquido en dicho intersticio. Al resultado de la suma de las fuerzas que empujan el líquido hacia afuera del vaso, menos la suma de las fuerzas que hacen lo contrario, se le conoce como presión de filtración neta. Si la presión de filtración neta es positiva, el líquido sale al intersticio. Si la presión de filtración neta es negativa, el líquido entra al capilar. Ahora bien, ¿de qué depende la presión hidrostática? Bueno, uno de los factores que la determinan es el flujo. Si hay mayor volumen, aumenta la presión. Por ejemplo, un paciente que tiene sobrecarga de volumen por una enfermedad renal o cardíaca tendrá mayor presión hidrostática capilar y por tanto la presión de filtración neta será positiva y el líquido sale al intersticio y por ello la manifestación será edema. O por ejemplo, si algo ocluye el drenaje venoso, como una trombosis venosa profunda, aumenta la presión hidrostática y por eso el principal signo es edema en el miembro afectado. Otro ejemplo, al administrar un fármaco calcio antagonista, se dilatan las arteriolas y esfínteres precapilares, aumenta el volumen en los capilares y por ello el edema en miembros pélvicos es un efecto adverso frecuente. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué es lo que determina la presión coloidosmótica o presión oncótica? Bueno, el factor más importante son las proteínas. Las que se encuentran en el plasma mantienen el volumen en el interior del vaso y las que se encuentran en el intersticio generan una fuerza que mantiene el líquido ahí. Esto nos explica el por qué la disminución en la cantidad de proteínas plasmáticas, como en la desnutrición o una enfermedad renal, pueden generar edema. O también nos explica el por qué las quemaduras pueden generar un estado de choque difícil de tratar. Hace algunas semanas ocurrió un lamentable accidente en la Ciudad de México y quizá se percataron de que muchas de las personas que aparecían en los videos con grandes quemaduras, pero caminando, en los días siguientes fallecían. Parte del problema se entiende con estos aspectos de la fisiología. Las quemaduras dañan una gran cantidad de capilares y eso genera la salida de proteínas al espacio intersticial. Y esas proteínas que salen generan una mayor presión coloidosmótica y a su vez impulsa el líquido fuera del vaso. Así que en ocasiones, aún con todos los intentos de tratamiento, no se puede contra esa modificación de las fuerzas de Starling. La otra función de los capilares es la pasiva, y para el intercambio de moléculas entre dicho capilar y las células, uno de los mecanismos es la difusión. Los aspectos que determinan la capacidad de difusión de las moléculas son tres. Uno es el tamaño de los poros o espacios en las uniones que tenga el capilar. Dos, el tamaño de la molécula que va a difundir. Y tres, la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana capilar. En relación con esta última, la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, es decir, aquí o acá, cuanto mayor sea la diferencia, mayor será la velocidad de difusión. Por ejemplo, el oxígeno, al presentarse en mayor cantidad en sangre en el extremo arteriolar, difunde hacia los tejidos con mayor velocidad. Lo contrario con las sustancias de desecho. Al encontrarse en mayor cantidad en el espacio intersticial, pasa al interior de los capilares con mayor velocidad. Finalmente, en la microcirculación tenemos al sistema linfático, cuya principal función será transportar el líquido desde el espacio intersticial hacia la sangre. En 24 horas transporta de 2 a 3 litros. Ello nos explica el por qué cuando alguna enfermedad afecta la función linfática, como el cáncer o una infección, la manifestación será el edema, la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Además,
transportan macropartículas que de otra forma no podrían regresar a los capilares. También cumple una función muy importante en la absorción de nutrientes, especialmente los lípidos, a nivel del tracto digestivo. Por si fuese poco, además, dada su alta permeabilidad, pueden pasar al interior bacterias o hasta parásitos, llevándolos hacia los ganglios linfáticos. Es ahí donde las células del sistema inmune, como los macrófagos, pueden eliminarlos. Antes de terminar, he de seguirlos invitando a las diferentes actividades académicas extracurriculares que tenemos en la facultad. Seguro estoy de que van a aprender mucho. Por el momento, me resta agradecerles por su tiempo y su atención.